Muchísimas gracias, Carmela, por tu introducción, que me honra, y al Instituto Oceanográfico por haberme invitado a esta conferencia en honor de, o parte de las celebraciones del centenario del IEO. Os voy a hablar hoy de bastantes cosas, y espero que os diviertan, de bastantes cosas. Primero, ese es el título de la conferencia, es el impacto general del cambio climático en la capacidad productiva del ecosistema marino y el impacto de esto en las sociedades dependientes de la pesca. Pero como es el centenario oceanográfico, yo pensé, bueno, a ver, ya sabéis que hay quien dice que solo hay 6 grados de separación entre todas las personas en el planeta. Y pensé, bueno, ¿cuál es la separación que yo tengo con Odón de Buen, el creador del oceanográfico? Y primero tengo que decir que aunque yo llevo 25 años trabajando fuera de España, de hecho toda mi vida profesional, como siempre digo, hay una excepción. Los 2 primeros años de mi carrera yo fui de hecho subcontratado por el oceanográfico para hacer investigación en el Atlántico Sur, en las aguas de Namibia, donde pasé muchos meses en alta mar, en la flota española que faenaba en esas tierras. Es decir, que hay una unión directa. Odón de Buen, como todos sabéis, se jugó su vida profesional defendiendo a Charles Darwin. Y se jugó su vida profesional porque la Iglesia Católica hizo lo imposible para sacarle de su cátedra y cortar su trayectoria profesional. Y en el siglo XXI yo todavía, semanalmente, si no mensualmente, tengo conversaciones con gente en Inglaterra donde aún la gente no entiende a Charles Darwin. Y no entiende cómo Darwin es, para mí, el científico más brillante que nunca ha existido, más que Newton, más que Einstein, más que Galileo, y si alguien quiere saber por qué, lo puedo explicar más tarde. Y para mí, el hecho de que Odón de Buen se jugase su carrera profesional por Darwin significa mucho. Odón de Buen tuvo que salir de España en ese momento, exiliado, se fue a México, sus hijos también. Uno de sus hijos, que fue catedrático de oceanografía, si no me equivoco, o biología marina, acabó en Venezuela, en Caracas, donde fue catedrático allí. Y allí Rafael de Buen seguro que conoció a que era mi bisabuelo, Manuel Corachán, que acabó también exiliado en Venezuela, catedrático de la Universidad de Medicina en Caracas. Seguro porque coincidieron en el tiempo. O sea que tengo una unión muy clara con Odón de Buen y eso me hace pues, bueno, muy contento de estar aquí celebrando el centenario del oceanográfico. Muy bien, pasamos de la faceta personal a lo profesional. Enmarcando el problema, ese es el fundamental problema que tenemos. Ese es el crecimiento de la población humana en los últimos 10.000 años. Y como veis, este crecimiento es increíblemente significativo en los últimos 500 años o así. Cuando yo nací, en el año 61, ya está, mi edad está dicha, éramos 3 billones de personas cuando yo nací. Y si llevo una vida llena y me muero a una edad razonable, cuando yo me muera habrá 9 billones de personas en el planeta. Entonces, cualquiera que se piense que se puede crecer de 3 billones a 9 billones sin hacer un impacto en el medio ambiental, está durmiendo, ¿no? Está durmiendo. El impacto va a ser clarísimo. Y lo que hay que hacer es reducir el impacto personal, porque el global va a aumentar. No hay manera de reducir eso. Otra cosa muy importante. Las proyecciones de crecimiento de las Naciones Unidas van de varios valores. Se esperan que el mayor crecimiento ocurra en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Es decir, que hay un cambio clarísimo en el crecimiento, también va a hacer un cambio fundamental en la estructura poblacional del planeta. Es por eso que, según la FAO, necesitamos para el año 2050 aproximadamente 60% más comida de lo que tenemos actualmente, para aumentar a todos. Pero esta no es la única respuesta. La otra cosa que hay que mirar es que hay un aumento del consumo de proteína que va a una tasa mayor que el incremento de la población. ¿Y el por qué eso? Es porque tiene que ver con el desarrollo económico. Cuando los países se desarrollan más económicamente, consumen más proteína. Por ejemplo, China e India consumen actualmente por persona 2-3 veces más de lo que consumían hace 20 años, puramente por desarrollo económico.
Cuando antes la gente tomaba un pescado los viernes o carne los martes, ahora es cada desayuno, cada comida, cada cena, cada día, de lunes a domingo. Y en esto, una cosa que siempre me ha fascinado es que hasta hace 3 o 4 años, cuando la gente escribía artículos sobre la seguridad alimentaria, el pescado nunca se mencionaba, pero nunca. O sea, si ustedes leen reportes de la FAO sobre seguridad alimentaria, hasta hace un par de años el pescado ni se mencionaba. Y esa es la producción en toneladas anuales de las mayores fuentes de proteína. Los pollos, bueno, las vacas, ya lo veis. Esos son los peces tanto de captura como cultivo, ¿verdad? Pero ya veis el número, es impresionante comparado con otras producciones. Y sin embargo, nadie hasta recientemente ha metido los pescados en la ecuación de cómo solucionar la crisis alimentaria. Ahora bien, el consumo no es igual en todos lados. Por media consumimos todos como 17 kilos de pescado por persona y por año, a media global. Pero hay países, en Groenlandia, en Portugal, me imagino que en Galicia también, donde el consumo es más de 25 kilogramos por persona por año, y lugares, sobre todo en África, donde es muy, muy inferior. Es decir, que el impacto de cualquier cambio en la producción pesquera es diferente en diferentes regiones. Entonces, la pregunta que yo me hice hace ya 3 o 4 años es, ¿podemos mantener este consumo teniendo en cuenta el cambio climático que esperamos? Esas son las proyecciones de cambio climático, o 2 de las proyecciones de cambio climático del IPCC en el 5º Assessment Report, y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional. ¿Cómo uno soluciona este problema? Y hay una cosa importante que tener en cuenta, que en la historia de la humanidad siempre ha habido lo que se han llamado límites de crecimiento que determinan si civilizaciones consiguen expandirse o colapsarse. Eso solo es un diagrama general, que en general lo que hace es que una civilización aumenta de población, en producción también, y la única manera de mantener ese aumento de población y de producción es o bien globalizar o bien invadir. Esta es la historia de la población humana. Y cuando no hay posibilidad de hacer una cosa o la otra, las civilizaciones decaen. Entonces yo me preguntaba si eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo encontré hace un par de años este gráfico que me hizo mucha gracia. Es la cantidad de plata en la moneda, el denarius, que utilizaban los romanos en los últimos 250 años así del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que ven? Es que se acaba la plata, se acaba el recurso básico. Ese límite de las civilizaciones es una cosa que me ha preocupado a nivel global. Hay un límite global, tenemos un límite en la sostenibilidad que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues ¿podemos mantener este consumo o no? ¿Qué cosas hay que hacer para calcular si podemos mantener este consumo? Bueno, muchas cosas. Desde el punto de vista natural, tenemos que saber tener en cuenta el cambio climático, saber cómo va a influenciar el cambio climático en los ecosistemas marinos, saber cómo esto va a cambiar la producción potencial pesquera, saber cómo se puede compensar o no esos cambios de producción por la acuicultura. Pero hay un lado que no tenemos en cuenta desde las ciencias naturales, y eso es, bueno, ¿cuál es el crecimiento poblacional que vamos a tener? ¿Cuál es el cambio de demanda y de consumo que va a haber? ¿Qué fenómenos de globalización y de mercados tenemos que tener en cuenta? Y esos dos lados de la diapositiva están unidos en la sociedad. Es cómo la sociedad va a responder a lo que pasa en la izquierda y lo que pasa en la derecha. Es solo en cuadrar ese círculo, como dicen en inglés, que podemos encontrar la solución. Bueno, pues vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo sabemos cuánto va a producir el océano en el futuro? Tenemos una idea de base para empezar, que la producción primaria suele ser relacionada linealmente con la producción pesquera, esto a la escala apropiada, por supuesto no bahía por bahía, pero en zonas regionales. Es decir, sabemos que la producción primaria nos ayuda a estimar la producción pesquera, pero no la producción primaria de todo el océano, la producción primaria donde crecen los peces.
Si miramos esta diapositiva, esto muestra las capturas de pescado en volumen, la media de los últimos, perdón, no los últimos, del 2000 a 2007, y lo que veis es que la captura es generalmente en la zona muy cercana a los continentes. Es una banda muy concreta alrededor de los continentes. Con lo cual, no es demasiado importante saber cuál es el efecto del cambio climático en el medio del Pacífico. Lo que importa es saber qué es lo que va a pasar cerca de las costas. Y por eso hicimos, hace unos años ya, iniciamos un proyecto en Inglaterra desarrollando modelos bioquímicos y biológicos en todas estas zonas alrededor de los continentes. Modelos complejos de una resolución de 6 millas, unos 10 kilómetros cuadrados, 40 niveles de resolución vertical, resolución diaria de los procesos, incluyendo las mareas, los afloramientos, los reciclajes entre agua y sedimento. Y como eso, desde el punto de vista de tiempo en la computadora tardaba mucho, lo que hicimos es enfocarnos en 3 cortes de tiempo. Una zona, o 4 de hecho, una zona preindustrial, una zona en el presente, en el futuro próximo, que llamamos al 2050 más o menos, y el futuro lejano. Y lo que hacíamos es, para cada uno de esos cortes de tiempo, hacer 13 años de modelo. Los 3 primeros era lo que se llama spinning el modelo para estabilizarlo, y tenemos entonces 10 años de datos diarios en todas esas regiones, cada 10 kilómetros cuadrados. Y en eso tenemos solamente la física, pero tenemos la bioquímica, tenemos un modelo bastante avanzado que se llama el ERSEM, que desarrollamos en Plymouth. Tiene 4 niveles de fitoplancton, 3 niveles de zooplancton, bacterias, intercambio entre el agua y el sedimento y demás, bastante complicado. Y lo extrapolamos esto a la capacidad productiva de los peces utilizando un modelo de tallas. Es decir, yo siempre he sido en el pasado, menos ahora, pero en el pasado bastante reticente a hablar de impactos del cambio climático en especies concretas, porque el océano está todo conectado y hay cosas que varían a unísono. Entonces, aquí lo que utilizamos es estimar la capacidad productiva del océano por clase de talla. Y esto tiene mucha razón ecológica. Los ecosistemas se estructuran en base de tallas. Esa es la base modelizadora que utilizamos. Como pueden imaginarse, había que hacer lo que llamamos quality control, o control de calidad de los resultados, porque eso es bastante ambicioso. Hicimos bastantes controles de calidad. Por ejemplo, comparamos las distribuciones en este caso fitoplancton, de clorofila, según el modelo, y comparado con fotos de satélite, para ver que capturábamos las dinámicas de producción adecuadamente. Comparábamos la estacionalidad tanto del modelo como de satélite, ver si utilizando estadística multiparamétrica podemos ver los mismos pautes de estacionalidad en el modelo que en la realidad. Todo esto con datos del presente, por supuesto, porque el futuro, lamentablemente, no lo podemos hacer un control de calidad. Y sabemos, por ejemplo, que no todos los ecosistemas que modelamos responden de la misma manera. Eso es lo que se llama un diagrama Taylor, que muestra qué bien responde el modelo a la realidad. Cuanto más cercanos a esta curva de aquí, mejor responden, cuanto más lejanos, menos responden. Es decir, hay ecosistemas donde el modelo se ajusta mejor que otros. A pesar de eso, nos da una buena idea general. Hicimos también comparaciones entre capturas de pescado y predicciones. Por ejemplo, lo que tenéis aquí es las capturas en el año 92, entre el año 92 y el año 2001, es decir, el presente en nuestro modelo. Esa es la predicción, esas son las capturas reales por regiones, y veis que aproximadamente hay una cierta correlación, y lo hicimos también país por país. Entonces, lo que veis aquí es la diferencia entre las estimas del modelo y las capturas reales. El 0 es esta línea vertical. Si estás en la línea vertical, quiere decir que el modelo refleja bien las capturas actuales. Más a la derecha quiere decir que las capturas, las estimas son mayores que las capturas, y viceversa en el fondo. Hay muchas razones para explicar esto, pero lo importante es que estamos bastante convencidos de que el modelo tiene una capacidad de describir el mundo, que es lo que queríamos. Entonces, el sumario de toda esta modelización es que, utilizando 70 países en concreto, vimos que para el año 2050 esperábamos un cambio de temperatura de aproximadamente 2 grados centígrados,
un cambio en producción primaria de aproximadamente 14% y un cambio en la producción potencial pesquera de un 3,4% positivo. Eso es importante porque con el cambio climático todos son, la prensa sobre todo es el apocalipsis, ¿no? Siempre se describe el cambio climático como un apocalipsis. Y el problema es que no es así, es mucho más complicado que el apocalipsis. Si fuese el apocalipsis, ninguno estaría en disputa, ¿verdad? Todos estaríamos de acuerdo sobre qué hacer. Entonces, lo que vimos también es que pudimos estimar país por país qué crecimiento o qué decrecimiento, o sea, a la izquierda es un decrecimiento, a la derecha de la línea roja es un crecimiento en el año 2050, eso es captura potencial comparado con las capturas actuales. Y lo que vimos muy claro es que el efecto del cambio climático varía entre países y zonas geográficas, va a haber ganadores y perdedores. Y siempre que hay ganadores y perdedores, quiere decir que es muy difícil entenderse, ¿verdad? Y aquellos de aquí que vais a ICES, pues lo sabréis, porque cuando escucháis gente de Noruega, gente de Rusia, gente de Finlandia y demás, pues miran al cambio climático de una forma muy diferente que los que están más al sur de la zona de ICES, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que hicimos con este trabajo pensamos, bueno, muy bien, ahora sabemos, podemos estimar la captura potencial del océano, podemos estimar cuál es el volumen de alimentación pesquera que va de forma directa a la población humana. Pero como bien sabéis, hay una ruta indirecta también, que es a través de la línea de pescado, que permite desarrollar la acuicultura. Y lo que hay que entender para saber si vamos a poder mantener la tasa de consumo actual es cuál es la eficiencia de este proceso. Sabemos muy bien sabemos cómo estimar esto, pero este es mucho más difícil. Entonces, durante varios años lo que hicimos es una serie de cosas. Primero, es desarrollar un modelo bioeconómico global. Lo que veis aquí es una serie el mundo y una serie de flechas de dirección variable y de diferente anchura. La flecha indica la dirección de la línea de pescado desde producción hasta consumo. Es decir, por ejemplo, esto es Perú, pues la mayoría de la línea de pescado, ¿dónde va? A China. La anchura de la flecha indica el volumen de flujo. Este modelo está determinado por dos cosas. Primero, el cambio productivo de cada una de esas zonas, que lo sabemos porque lo hemos estimado, y también el precio de la línea de pescado en mercados globales. Supongo que muchos habéis visto este gráfico ya, pero el precio de la línea de pescado ha pasado de ser $500 por tonelada a actualmente $1.800 por tonelada. Y esto determina muchísimo los flujos de consumo, porque hay países que no pueden permitirse cierto precio. Hay tipos de acuicultura que no pueden permitirse utilizar la línea de pescado. Por ejemplo, acuicultura de especies herbívoras, en el pasado utilizaban mucha línea de pescado porque facilitaba el crecimiento. Ahora se convierte en una cosa mucho más cara. Yo tengo un programa de investigación en Bangladesh actualmente y ahí en Bangladesh utilizan caracoles, no caracoles marinos, caracoles para alimentar la acuicultura. Y cada mañana en los pueblos las mujeres salen con sus cestos a coger caracoles del bosque y utilizan eso para alimentar su agricultura porque la línea de pescado es demasiado cara. También tenemos que saber cuál es el crecimiento esperado de la agricultura. Y tenemos una serie de escenarios. Estos escenarios globales se conocen, están en función de desarrollos tecnológicos, en función del precio de la línea de pescado y demás. O sea que podemos predecir el precio, podemos predecir los escenarios más o menos, tenemos un modelo que nos ayuda a entender los flujos. Y con eso, todo combinado, podemos entender cuál es la respuesta a este conundrum y cuál es la eficiencia que conseguimos en ese paso de la línea de pescado a acuicultura. Y os lo voy a enseñar de una forma muy simple, es lo que llamamos eficiencia tecnológica o fish in, fish out, cuánto pescado necesitas para hacer un kilogramo de pescado de cultivo. Aproximadamente el fish in, fish out ratio, el valor de FIFO globalmente es 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que en media, utilizando todas las especies que se cultivan, herbívoras, carnívoras, todas, por cada kilogramo que uno cultiva necesita 0,6 kilogramos de harina de pescado.
Esta es la media actual. Y la solución a todo este modelaje está en esta gráfica que veis aquí. Lo que veis aquí es en la ordenada, es lo que determinamos como seguridad alimentaria. Si os acordáis, he dicho que actualmente consumimos 17 kilos de pescado por persona y año. Eso quiere decir que si queremos mantener esa tasa de consumo en el futuro, en el 2050, con los impactos de cambio climático que sabemos y con el aumento poblacional que sabemos, tenemos que reducir el FIFO a aproximadamente 0.22, es decir, 3 veces menos de lo que tenemos ahora. Eso es si utilizamos el 80% de la línea de pescado para acuicultura. Si utilizamos el 100%, entonces podemos reducirlo a un poco menos de eso, o aumentar, vaya. Esta gráfica nos da una idea muy clara de cuál es el pathway, el camino que tenemos que seguir para mantener el tipo de consumo que actualmente tenemos. Y hablando con gente que trabaja en la zona de agricultura, me dicen claramente que un FIFO de 0,22 se puede conseguir en el futuro, porque actualmente hay mucho desarrollo tecnológico, como sabéis, en agricultura. La conclusión de este trabajo es que la tasa de consumo actual es potencialmente sostenible en el futuro inmediato, hasta el 2050 o así, a pesar del crecimiento poblacional y el cambio climático, pero bajo ciertas condiciones especiales. Primero, no lo he explicado antes, pero en nuestros modelos implica que todas las capturas son sostenibles, es decir, MSY, para aquellos que estáis metidos en gestión pesquera, Maximum Sustainable Yield, de todas las especies capturables. Todas las especies capturables son pescadas, no solamente las preferenciales, y por tanto consumidas. Si uno solo utiliza una serie de especies concretas, entonces este modelo no funcionaría. La segunda es un desarrollo tecnológico de la agricultura muy avanzada para reducir nuestra dependencia de la harina de pescado. Y la tercera, muy importante, un comercio equitativo y efectivo entre países con exceso de producción y países con déficit de producción, porque así es como el modelo funciona. Muy bien, esta conclusión no es aplicable en el 2100, por cierto. A partir de ahí, el problema es mucho más difícil de solucionar. Esto nos dice la solución a nivel global, pero no nos dice nada sobre las respuestas locales, nacionales y subnacionales. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y sociales de decidir que comemos todo lo que se pesca y que se gestiona todo sosteniblemente? ¿Qué fenómenos de convergencia y divergencia vamos a esperar políticamente y socialmente? ¿Cuáles son los efectos colaterales de seguir ciertas pautas o no seguirlas? Eso es complicado, ¿verdad? Para eso hay que entender cuál es la relación de dependencia entre los sistemas naturales y la sociedad humana. No se puede uno ya solamente utilizar un modelo global y las matemáticas, hay que fijarse en las personas. Hago un paréntesis ahora. Hace unos años, un colega mío en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, Mike Hulme, publicó un libro que a mí me impactó mucho. El libro se titula ¿Por qué estamos en desacuerdo sobre el cambio climático? Y he traducido dos extractos del libro. Él decía que el cambio climático no es un problema a la espera de una solución, de la misma forma que conflictos ideológicos o disputas religiosas no son problemas a la espera de soluciones. El cambio climático debe ser una lupa y un espejo que se utilizarán para entender nuestra relación con el medio ambiente. En su momento recibió 1 millón de críticas por escribir eso, Mike Hulme, porque en el discurso apocalíptico del cambio climático esto suena fuera de tiesto, ¿verdad? Fuera que no encaja. Y a mí me impactó y pensé, bueno, vamos a entender qué es lo que quiere decir. Entonces pensé, la siguiente fase de nuestra investigación fue entender la dependencia de la pesca. Y claro, las sociedades dependen de la pesca por 3 facetas concretas. Porque da empleo, porque da dinero y porque da alimentos. Esas son las 3 facetas de la dependencia. Y en un artículo que publicamos este año en Nature Climate Change, investigamos cómo cambiaba la dependencia país por país en el mundo. Esta es la gráfica clave del artículo. Lo que veis en las abscisas es el cambio potencial de captura, eso según los modelos naturales que os he explicado.
y en la ordenada la dependencia. Y cada país lo veis escrito allí. Entonces lo que veis es este cuadrante de la izquierda incluye los países con una gran dependencia de la pesca y una esperada reducción del potencial pesquero. En la parte de abajo, en este cuadrante de aquí, es lo contrario. Los países con un esperado crecimiento de la pesca potencial y una dependencia muy baja. Y si veis, ya os habéis dado cuenta que los países fundamentalmente de África y algunos de Asia están aquí arriba, los de Europa están aquí abajo. Y claro, cuando tú ves esto te das cuenta de que la respuesta frente al cambio climático va a ser muy diferente en cada uno de esos países. Aún más, esta gráfica agrupaba toda la dependencia, un índice de dependencia global, pero lo podemos desgranar en tres formas. La importancia desde el punto de vista de empleo, la importancia para la economía y la importancia como alimento. Y hay países, como por ejemplo Bangladesh, que el pescado es importante desde el punto de vista de alimentación. No desde el punto de vista de la economía o del empleo, es la alimentación. Otros países, como por ejemplo Guinea-Bissau, la importancia es desde el punto de vista de empleo, lo que en inglés se llama livelihoods. Y algunos otros países, como en el caso de Palau, la importancia es para la economía, es la exportación de pescados. También veréis, es muy diferente cómo ver el problema del cambio climático si la importancia es para el empleo o para la alimentación de tu población. Ahí está parte de la complicación de cómo responder al cambio climático. Quizás es demasiado rápido para que os hayáis dado cuenta, pero he hecho un error fundamental desde el punto de vista científico. Y todos los que sois científicos aquí, quizás más tarde, si no os lo explico, diréis, pero ha hecho una cosa mal aquí. ¿Qué es lo que he hecho mal? Bueno, os he explicado cómo predecir el clima, cómo predecir los ecosistemas y cómo en función de eso predecir el cambio de recursos. Sin embargo, cuando me llega a la sociedad, he utilizado la dependencia actual. Esto está mal, ¿verdad? Porque lo que debería haber hecho es lo mismo que en el resto, hacer la dependencia futura. Y el problema es que para hacer, si esto es difícil, esto es aún más difícil, ¿verdad? Hay que hacerlo en base a escenarios. Entonces, en la última parte de la charla, lo que os voy a enseñar es trabajos que hemos hecho recientemente en escenarios en el Atlántico Norte. Para estudiar esos escenarios, lo que hacemos primero es tener que desarrollar un modelo bioeconómico parecido al que utilizamos para la línea de pescado, que os he enseñado antes, donde tenemos todos los hábitats del Atlántico Norte caracterizados, las especies, y estos modificados en función del cambio climático por los modelos que os he enseñado antes. Las flotas, la acuicultura, los mercados, los flujos de comodidades a través del mundo de las comodidades del Atlántico Norte, comunidades pesqueras. Este modelo tiene una serie de... Bueno, es complicado. Nos fijamos en 19 especies de pescado, 11 sistemas pesqueros, 4 sistemas de agricultura, en el Atlántico Norte esto es, 12 comodidades de pesca, 11 áreas geográficas, 22 nudos políticos, 23 mercados. Es decir, como os imagináis, es un modelo bastante complicado. Y es lo que se llama un modelo en equilibrio de red, Network Economics. Es decir, lo que importa son los flujos. Equilibras el modelo por los datos que tienes y por las predicciones que tú tienes y ves cómo el modelo se equilibra a él mismo cuando cambias diversos nudos. Por ejemplo, si cambias la producción pesquera, entonces cómo se regula el sistema para reducir la demanda o para generar nuevo supply de otras zonas. Esta es la estructura del modelo, de hecho, los fish stocks, las capturas, la flota, la transformación, el trade y demás. Para interrogar un modelo de este tipo, lo que necesitas es saber escenarios. Lo que hicimos es establecer dos ejes. ¿Cuál es la respuesta local o global? ¿Y cuál es la respuesta económica o ecológica? Esa es una forma bastante estándar de utilizar escenarios.
se busca un estado de referencia actual, donde estamos, y a partir de ahí generas escenarios. Por ejemplo, en este caso utilizamos tres. Uno que le llamamos el patrimonio mundial, donde las respuestas a los cambios son más globales que locales y más ecológicas que económicas. Uno que llamamos comercio libre, donde la respuesta todavía es global, pero está más dirigida por las necesidades económicas. Y uno que llamamos la fortaleza, donde las respuestas son locales y económicas. Cerrar puerta. Y para cada uno de esos escenarios lo que hacemos es parametrizar una serie de variables. Cambia esos valores de lo que esperas en función de lo actual y ves cómo el modelo se regula él mismo y te da una respuesta de futuro. Entender las respuestas de un modelo así es complicado, pero os voy a dar solo un tasting, un saboreo, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio mundial, utilizando una emisión de cambio climático 2,6, que esto viene del assessment número 5 del IPCC, lo que vemos es que hay una reducción de la capacidad pesquera. Esos son 40 años, por ejemplo, no sé si lo veis, son los 40 años que vienen. Una espera de reducción de la capacidad pesquera, un aumento de la biomasa pesquera, porque es patrimonio mundial, estamos protegiendo y estamos respondiendo más ecológicamente, una caída de las capturas, una caída de la importación de pescado y un cierto aumento de la exportación, porque hay en exceso de producción, una caída en el consumo de pescado, y el precio se mantiene más o menos igual. Si vemos un escenario completamente concreto, la fortaleza, cerramos puerta, se protege la industria local, se aumenta las tasas de captura, la capacidad pesquera, la biomasa cae porque se está aumentando la pesquería de forma no sostenible, las capturas todavía se mantienen durante una serie de años, no hay exportación, lo mantenemos todo aquí y el precio de la comodidad va aumentando con el tiempo. Y esto lo que da es una idea de qué complicado es cuando miras tanto lo que pasa en la derecha como lo que pasa en la izquierda. Los resultados son mucho más complicados que lo que nos gustaría a nosotros, científicos naturales, que es un modelo natural donde no hay interacción humana. Voy a hacer un poco más de hincapié sobre esa dificultad de decidir qué es lo que hacer de una forma global, con nivel de sociedad o nivel de país. Psicólogos hace ya muchos años, 30 años, separaron las poblaciones, los individuos, en función de nuestro contacto social y en función de nuestra regulación social. Y en función de eso, los psicólogos dicen que somos o bien fatalistas, donde consideramos que la naturaleza es caprichosa, va al azar, las consecuencias dependen de la suerte y, por tanto, nuestra respuesta al cambio climático responde a esto. Hay gente que son jerárquicos, consideran que la naturaleza es tolerante, es sostenible, es una cuestión de gestionar el problema de forma adecuada. Los hay que son individualistas, consideran que la naturaleza es benigna y las consecuencias de nuestros actos dependen de responsabilidades personales. Mi hija, por ejemplo, que se niega a beber cosas que vengan en un envase de vidrio, perdón, de plástico, no quieren nada que sea de plástico. ¿No? Individualistas, si me oyese. Y los hay que son egalitarios. La naturaleza es efímera y las consecuencias requieren altruismo y esfuerzo común. Seguro que todos vosotros estáis mirando esto y decís, bueno, yo quizás un poco más hacia aquí que hacia allá, ¿no? Bueno, las sociedades responden de la misma forma. ¿Cómo buscar lo que es la solución que responde a todos? Es extremadamente difícil. Y la respuesta al cambio climático, por tanto, sigue la misma pauta. Vuelvo al libro de Mike Hulme. Si os acordáis, el cambio climático debe utilizarse como una lupa y un espejo. Y a mí, cuando hice ese trabajo, me di cuenta claramente de lo que Mike Hulme quería decir. Lo que está diciendo es que hay que ver cómo responder como sociedad, cómo adaptarse, cómo cambiar, cómo generar una nueva sociedad en función de los cambios. No es sí o no, no es para o acelera, es mucho más complicado. Y os voy a dejar con otra cosa, porque lupa o espejo.
Y más que espejo, yo lo que hubiese dicho, aquellos que habéis leído Alicia en los Países de las Maravillas, os acordaréis del el espejo de Alicia, donde lo que se refleja no es exactamente lo mismo que es reflejado, ¿verdad? Es decir, lo que se refleja en el mundo natural no es exactamente lo que se refleja en el mundo social. Miras a través y hay ciertas diferencias. Y en el libro Alicia le pregunta al gato, si os acordáis, aquellos que lo habéis leído, le dice, bueno, ¿y de aquí a dónde debo ir? Y el gato le responde, bueno, eso depende en gran parte a dónde quieres llegar. Yo creo que actualmente aún estamos decidiendo dónde es que queremos llegar como sociedad. La última diapositiva. Como científico, uno se pregunta continuamente cuál es el desafío que tenemos en la era del cambio climático, cuál es el verdadero desafío de la ciencia. Y hay era un historiador galés, Raymond Williams, pasado de moda porque era socialista, pero que dijo algo que para mí, sacado de contexto, responde muy bien a esta pregunta. El desafío es hacer posible la esperanza en lugar de la desesperación convincente, porque mostrar impactos del cambio climático es la cosa más fácil del mundo. Lo que es difícil es buscar la solución. Con eso os voy a dejar, agradeciendo otra vez al Oceanographic por esta invitación, que me honra muchísimo y que estoy encantado de haber sido parte de vuestra celebración del centenario. Gracias.